Pues muy bien, amados hermanos, el día de hoy tenemos en la escuela dominical un tema muy importante para nosotros, llamado la mortificación del pecado. La idea es que es un tema largo, un tema básico para nosotros. Eh, Más o menos pienso que podríamos hacer una serie de este tema, más o menos como de 12 sesiones. La idea es que estudiemos juntos un libro de John Owen, un puritano inglés. Él escribió un libro, La mortificación del pecado. Este libro tiene 12 capítulos y la idea es que podamos estudiar cada oportunidad un capítulo. Y bueno, pues el día de hoy tenemos el primer capítulo de este libro. Este capítulo lleva por título La promesa de Dios y el deber del creyente. Y bueno, pues está enfocado sobre todo en darnos cuenta que como cristianos tenemos un enemigo. Un enemigo. Este enemigo es el que llevó a la cruz a Cristo, ¿no? Él murió por nuestros pecados. Y bueno, la idea, hermanos, es poder aquilatar el día de hoy lo que debemos hacer con ese enemigo que nos presenta una lucha espiritual, nos presenta una lucha en contra de lo que hace daño a nuestras vidas, lo que hace daño a la sociedad y lo que llevó a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz, ¿no? Y Él nos está salvando con su muerte. Él se pone en nuestro lugar y Él paga por nuestros pecados. Así es de que tenemos un enemigo común, que son, en términos generales, el pecado, y es nuestro deber el día de hoy enfrentar, luchar contra ese en términos generales llamado pecado, ¿no? Entonces, ese es el tema que vamos a estar estudiando el día de hoy, es el tema que vamos a tratar. Y bueno, nuestro texto base está en Romanos 8:13. Si tienen sus Biblias a la mano, quisiera invitarlos a que busquen Romanos 8:13. También la idea es de que vayamos aprendiendo estos textos bíblicos. El tema central del día de hoy, que vamos a estar estudiando palabra por palabra, es Romanos 8:13. Y dice así: porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Y aquí vemos dos oraciones que se complementan. La primera oración, porque si vivierais conforme a la carne, moriréis. Primera oración. Esta es una promesa dada a los creyentes, una promesa de que si vivimos conforme a la carne, moriremos, ¿no? Y es una promesa también de que, de vida, ¿verdad? Porque dice que si mortificáis en el segundo aspecto, más si mortificáis por el Espíritu, más si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Entonces aquí se confirma esta promesa de que si nosotros mortificamos las obras de la carne, viviremos. Esa es una promesa dada a los creyentes y nos da un deber, ¿no? Yo quisiera hacer una analogía, pensar en que nuestro Señor Jesucristo tiene a sus apóstoles, tiene a sus generales, y uno de ellos, el apóstol Pablo, nos habla, ¿verdad? A nosotros, los soldados de Cristo, nos habla de que si nosotros cumplimos con nuestro deber cristiano de mortificar lo que ha causado tanto daño en nuestra vida, tanta destrucción, tanta pena, tanto sufrimiento
que es el pecado, viviremos. Entonces, es nuestro deber. Aquí nos da una consigna muy particular, muy estricta. Nos pide que para que podamos vivir, debamos mortificar las obras de la carne, mortifiquemos la carne. No sé si esté quedando claro, hermanos, pero nosotros tenemos un enemigo, el enemigo de nuestras almas, que nos va a seducir para que pequemos por medio de la tentación, y nuestro deber es mortificar las obras de la carne, mortificar este pecado. Como vemos, es un costo infinito al que ha tenido el pecado, un costo infinito. ¿Cuánto vale la vida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto cuesta? ¿No es infinito? ¿No es infinito el valor de nuestro Señor? Pues ese es el costo de nuestro pecado, tuyo y mío, hermano, ¿no? Tu pecado y el mío ha sido el que ha llevado a la cruz a nuestro Señor. ¿Qué debemos hacer con ese pecado? ¿Qué es la consigna? Si esto es lo que nos ha traído en el mundo sufrimiento desde el inicio de los tiempos hasta el día de hoy, ¿qué debemos hacer con él? ¿No? Y bueno, aquí se nos invita a luchar, a pelear para preservar nuestra vida eterna. Es una violencia espiritual. Lo que tenemos que hacer no es una violencia física, es una violencia espiritual. Quizás sepamos que no es fácil matar a un enemigo, ¿verdad? No es fácil. La lucha es ardua y es muy difícil. Por nosotros mismos es imposible vencer al pecado. Es imposible. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, yo no puedo con este pecado, ¿no? Me derroto, no puedo yo por mis propias fuerzas con este pecado. Entonces, si pensamos que podemos vencer al pecado con unos cuantos golpes, a ligeros, estamos muy equivocados, ¿no? Hemos de fracasar innumerables ocasiones y hemos de terminar muertos por el enemigo. Esa es nuestra terrible realidad. Nosotros no tenemos el poder para vencer, ¿verdad? Ha sido demostrado a lo largo de los tiempos que el hombre es incapaz para vencer el pecado. A lo mejor podemos pensar, es que yo no soy malo, yo soy una buena persona. Yo no he asesinado a nadie, yo no he robado a nadie, yo no he violado a nadie, yo no soy una persona mala. Soy una persona que trabaja, soy una persona que vive con lo que gana, soy una buena persona. Y eso es lo que muchos de nosotros llegamos a pensar, me incluyo yo, ¿verdad? Yo decía, yo no soy malo, yo no robo, yo no mato. Y el día de hoy podemos ver que hay una gravedad del pecado, ¿no? O sea, los pecados más extremos, más escandalosos, somos muy prontos en decir yo no caigo en esos extremos. Sin embargo, hay, digamos, pecados que no son tan notorios porque están en el interior de las personas, ¿no? En nuestra mente, en nuestro corazón, ahí vive nuestra maldad. Yo cuando menos a nivel mental he mandado matar a muchas personas, ¿no? Ojalá y te pasara tal cosa. No sé ustedes, hermanos, pero dentro de mi pensamiento no ha habido solamente cosas para bien. Y es importante que nosotros veamos que lo que realmente muchas veces nos frena a no hacer el mal que queremos es el miedo a las consecuencias, ¿no? El temor nos ha parado en muchas ocasiones, ¿no? Pero si por nosotros fuera, al menos si por mí fuera, yo habría hecho mucho mal, ¿no? El temor a las consecuencias nos ha parado. Entonces tenemos que ser muy francos con nosotros mismos y darnos cuenta del tipo de corazón que tenemos, ¿no? Realmente, ¿qué hay en nuestra mente? A veces hacemos cosas que son buenas, mucha gente es pronta en decir, pero yo no hago mal, yo hago bien, yo sí he tenido actos de bondad, he tenido actos de misericordia para con otras personas, pero en realidad esos actos de misericordia y de bondad están mezclados
con egoísmo, están mezclados con soberbia. Bueno, voy a hacer esto, pero vean qué bueno soy, ¿no? Espero que me lo devuelvas. Siempre va de por medio el egoísmo, va de por medio el interés, ¿no? Si somos francos, si somos sinceros con nosotros mismos, verdaderos, nos damos cuenta que siempre nuestras intenciones buenas están contaminadas de egoísmo. Y mancha, recordemos aquella frase que dice un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? Nuestras intenciones no son 100% puras. Nuestras intenciones son egoístas. Siempre viene la vanagloria de la propia rectitud, siempre viene el véanme, siempre véanme, va por delante, ¿no? Entonces, si somos francos, podemos decir que nuestras intenciones son principalmente egoístas. Ha habido pensadores, Juan Jacobo Rousseau, por ejemplo, en la Ilustración, pensador francés, decía que el hombre por naturaleza era bueno, que su naturaleza era buena. Sin embargo, hemos visto a lo largo de toda la vida, y falta aprender la televisión para ver la realidad, que en nuestra vida siempre va a estar por delante prevaleciendo el egoísmo. Y al prevalecer el egoísmo, hermanos, primero estoy yo y después tú. Primero me importo yo y después tú, ¿no? Y ese egoísmo hace que, de alguna manera, todo se eche a perder. Hago esta aclaración por si todavía hay algunos de nosotros que piense que es bueno, ¿no? Dice, no, pues yo no merezco un Salvador, yo no necesito un Salvador, yo no necesito a Jesucristo, yo soy una persona buena, mis intenciones son puras, todo lo que hago es correcto, no lo hago por mí, lo hago por el bien común. Y bueno, pues ahí estamos nosotros prontos a eximirnos de toda maldad. Sin embargo, sabemos que esto no es así. Por eso el apóstol Pablo muy sinceramente nos dice, ¿verdad? Que si vivimos conforme a la carne, que es el medio por cual vivimos, moriremos, ¿verdad? Nos atrae el mundo, nos seduce el mundo, nos conquista el mundo y nuestros afanes son por tener las cosas que el mundo ofrece, ¿no? Dinero, fama y todo lo demás, ¿no? Que el mundo ofrece. Así es de que tenemos una alternativa diferente que nos la da Pablo. Dice, si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis las obras de la carne. Así es de que, bueno, en este tema vamos a tratar de estudiar más a fondo esta segunda parte, cómo es mortificar por medio del Espíritu las obras de la carne. Nuestro Señor nos da mandatos concretos en contra de esto. Recordemos en Marcos 1.15, si quieren revisar su Biblia y leer Marcos 1.15, dice Jesucristo, hablando del arrepentimiento. El arrepentimiento es algo así como muy básico. ¿Qué es el arrepentimiento? Ir en contra de nuestro pecado, ¿no? Si el tema del día de hoy es el pecado, el arrepentimiento es algo que nos llama a nuestro Señor a hacerlo. Dice en Marcos 1.15, Él dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Arrepentirnos de qué, hermanos? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? ¿No es de nuestro pecado? ¿Sí? Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo nos está dando un mandato concreto. Arrepiéntanse. O sea, aquí viene un mandato, ¿no? De nuestro Señor. Arrepentirnos del pecado. Que el día de hoy no nada más quede este pensamiento, esta afirmación de Pablo de hacer morir la carne, sino sobre todo este mandato concreto de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, arrepiéntanse. Nuestro Señor Jesucristo nos pide que nos arrepintamos. ¿No acaso también lo hizo con la mujer adúltera? Hablando de un pecado en particular, el adulterio. En Juan 8:11. Si quisieran acompañarme con sus Biblias, hermanos, en Juan 8:11, veamos qué dice
nuestro Señor Jesucristo acerca de un pecado, el adulterio. A la mujer adúltera le dice, ve y no peques más. ¿Verdad, hermanos? Entonces, tenemos ya dos ejemplos, dos elementos en donde nuestro Señor Jesucristo nos da un mandato a arrepentirnos de nuestros pecados. Y un ejemplo de ese pecado, el adulterio, y dice, ve y no peques más. Nos damos cuenta que el costo de nuestros pecados es altísimo. Costó la vida de nuestro Señor Jesucristo, que muere por nosotros. Y pisotear ese sacrificio significa seguir pecando. ¿Es correcto, hermanos? Es correcto. Si nosotros no valoramos la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, seguiremos haciendo lo que lo llevó a la cruz. Pecando, sin consentimiento, dándonos oportunidad de vivir el deleite del pecado, ¿no? Pero van a venir las consecuencias, que valdría la pena, a mí me encantaría hacer un estudio de cada uno de los pecados, recordando los 7 pecados capitales, que es una muy buena clasificación de los pecados, un análisis de cómo se vuelven una espiral en descenso que nos llevan desde una vida plena hasta la muerte. Valdría la pena hacer un estudio de cada uno de los pecados, ¿no? La gula, la lujuria, la envidia, la avaricia, la pereza, el orgullo. Valdría la pena verlo como son, ¿no? Recuerdo una oración de los alcohólicos anónimos que dicen, no veas el vino cuando burbujea, cuando está fresco en la copa, sino velo al día siguiente, ¿no? Cuando están todos los alcohólicos tirados, el vómito, ahí invita a ver lo que es el vino, ¿no? De la misma manera nosotros podamos ver los pecados, no nada más la parte del placer momentáneo, el placer efímero, temporal, sino ver las consecuencias que vienen después, ¿verdad? Las consecuencias del pecado. Bueno, pues hermanos, el día de hoy vamos a estudiar esta parte, pero recordemos estas ordenanzas que nos da nuestro Señor Jesucristo, muy claras, ¿no? Nos invita al arrepentimiento, nos pide que nos arrepintamos y creamos en el Evangelio y que no pequemos más. Eso como antecedente, pero ahora continuemos con Pablo. La primera palabra que usa Pablo es una condición, la palabra sí. Hay una condición y esta palabra se usa para ver la conexión que hay entre las obras de la carne y la vida. Dice que si nosotros mortificamos las obras de la carne, hemos de tener vida, ¿no? Así es de que es un medio, la mortificación, para tener vida eterna, alcanzar la vida que nos lleva a compartir con nuestro Señor Jesucristo su presencia. Y es una relación inquebrantable, queda claro aquí, que para entonces poder tener vida eterna, para poder vivir, tenemos que mortificar la carne. Pero aquí el apóstol está haciendo un símil. Es como decirle a un hombre enfermo, mira, si te tomas la medicina, te vas a aliviar, te vas a curar, ¿no? Al hombre enfermo se le está haciendo una promesa de salud que cumpla con las indicaciones que se le dan. Y aquí el apóstol Pablo hace eso. Si mortificas las obras de la carne, si mortificas el pecado, vas a vivir. Y esa pues es vida eterna y es una pregunta que podemos hacer. Pablo está diciendo en el texto que la vida eterna depende de que nosotros mortifiquemos el pecado. La vida eterna depende de eso. ¿Qué podemos contestar? ¿Tenemos vida eterna si mortificamos el pecado? Pues sí y no. ¿Verdad, hermanos? Sí y no. La respuesta es no, primeramente, porque la salvación es por gracia. Es por gracia a través del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Entonces, la respuesta primeramente sería un no.
sea, la salvación no es porque nosotros tengamos ese deber único y exclusivo y que todo dependa de nosotros, ¿no? Porque él mismo estaría contradiciendo sus propias palabras cuando él afirma que la salvación es por gracia, no por obras, ¿verdad? Él dice la salvación es por gracia y no por obras. Pero entonces también nos lleva a una relación en donde ahora aquellos que han sido salvados por gracia tienen la gracia ahora de poder dejar sus pecados. ¿Cómo lo explica el apóstol Pablo muy bien, verdad? O sea, somos salvos por la gracia, pero esa misma gracia nos va a capacitar para poder mortificar el pecado. Así es de que una cosa lleva a la otra. Sí, efectivamente la salvación es por gracia, no por obras, pero una vez que el Señor te ha dado la gracia de poder ahora estar liberado de la fuerza, del dominio, del reinado, del pecado, ahora tienes el poder de dejarlo, ¿no? Entonces, sí, la respuesta también sería sí, debemos, dado que tenemos el poder y que sabemos lo que significó para nuestro Señor Jesucristo nuestro pecado, tenemos ahora la convicción y la decisión y el mandato de poder dejar el pecado, de mortificar. No sé si esté quedando claro, hermanos, pero bueno, eso es lo que nos dice la palabra. Veamos en Romanos 8, 5, 9. Dice, Romanos capítulo 8, versículos 5 a 9. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, pues aquí vemos lo que comentaba hace ratito. Una de las cosas que nos permite darnos cuenta de nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza caída, es nuestra incapacidad para hacer el bien. Siempre nuestras acciones están teñidas, están matizadas por el egoísmo. Siempre prevalece nuestro egoísmo. Hacemos las cosas para ser vistos, para ser reconocidos, para obtener beneficios. Siempre el egoísmo prevalece. Y eso ya nos hace no aceptos. El único que realmente tiene pureza en sus acciones es nuestro Señor, es Dios. Él es santo, santo, santo. Nosotros no podemos compararnos con alguien así, porque aún y cuando hagamos cosas buenas, que porque somos a su imagen y semejanza, no somos perfectos en nuestras intenciones. Siempre prevalece el egoísmo, siempre prevalece el yo. Y tenemos que ser muy honestos para darnos cuenta de el por qué hacemos las cosas, cuál es la razón. Entonces, una persona alejada de Cristo para nada puede hacer lo correcto. Para nada. Somos incapaces y estamos condenados, aunque podamos hacer cosas buenas, es para que vean que yo soy bueno, para que vean que yo hago el bien, para que vean lo que soy capaz y me alaben y me reconozcan y me den el lugar que merezco, ¿no? Siempre estamos buscando la aprobación, estamos buscando el autorreconocimiento y el reconocimiento de todos los demás. Entonces, aquí nos enfatiza el apóstol en Romanos capítulo 8, 5 a 9, que todo lo que vamos a hacer es por medio del Espíritu. Y vaya que es así, hermano, porque nosotros mismos, ¿qué hemos hecho? Nos hemos dado nuestra inteligencia, nos hemos dado nuestra capacidad, nos hemos dado nuestras manos, hemos hecho algo pequeñito por y para nosotros. Todo lo que tenemos es por gracia del Señor. Todo, hasta el más pequeñito cabello que tengamos, hasta la más minúscula célula que tengamos, es por la gracia y la misericordia de Dios, no por nosotros.
Y no vale ocupar el lugar del Señor en nuestras vidas. Reconocer que todo es por el Espíritu, todo es por su gracia, por su buena voluntad. Eso, hermanos, que nos quede claro, porque nos va a llevar a la humildad. Y la humildad es la verdad, reconocer lo que realmente somos y darle lugar a aquel que lo tiene, a nuestro Señor. Así es de que esa condición de sí es que si somos llevados por el Espíritu, si estamos en Cristo y el Espíritu de Cristo mora en nosotros, entonces podremos matar las obras de la carne. ¿A quién está dirigiendo entonces, si no al hombre carnal? ¿A quién está dirigiendo estas palabras el apóstol Pablo? ¿Para quién es esa promesa de vida? Para los creyentes, para los que están en Cristo, ¿verdad, hermanos? Veamos en Romanos 8.1 esta afirmación. En Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, está hablando de aquellos a quienes reside en ellos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Veamos Romanos 8:11, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nuevamente darle el reconocimiento de que lo tiene. Si podemos nosotros dejar el pecado, es porque tenemos ese poder a través del Espíritu Santo. Romanos 6:22 también dice, mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por fruto, por vuestro fruto, la santificación y por fin la vida eterna. Así es de que lo que nos da el derecho a la gloria es la justificación por gracia que nos ha dado el Señor. Pero esa santificación nos va a estar preparando para disfrutar de la gloria en ese proceso progresivo de santificación. Pero ese proceso progresivo solamente se da sí o sí por la mortificación del pecado, por dejar de alimentarlo, por dejar de, digamos, hacerle caso a las exigencias de la carne, por llevarlo a la inanición, por darle la espalda, por alejarnos de él. Si nosotros no estamos el día de hoy caminando en santificación, si el día de hoy no estamos mortificando el pecado, simple y sencillamente es que no vamos a ir a la gloria, hermano. Y eso es algo muy duro que tenemos que ver. Si el día de hoy no nos estamos apartando del pecado, no vamos a ir a la gloria. Porque el Espíritu no mora en nosotros. No nos ha convencido de pecado, no nos ha dado el querer como el hacer para dejar ese pecado. Así es de que la mortificación solamente es para sus hijos. La mortificación es una muestra de que somos hijos y que es la santificación una etapa en el plan de Dios para nosotros. Tal como dice Romanos 6:22, ¿no? Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Entonces solamente los creyentes verdaderos son aquellos que tienen el poder para ser liberados del pecado y ya no son esclavos del pecado. Y entonces tenemos que ocuparnos a lo largo de nuestra vida con la mortificación hacia el pecado, ya que todavía permanece y va a permanecer en nosotros. Yo lo veo como un animal, déjenme hacer una analogía, una semejanza. Imagínense un animal. Un animal, por mucho que quiera comer verduras, imagínense un tigre, ¿no? Imagínense un león. Por mucho que dijera, no, yo no puedo, ya no debo de comer carne, ¿creen que lo va a lograr? Es su naturaleza, no puede. Sigue siendo ese animal carnívoro, ¿verdad? Nosotros somos así, tenemos una naturaleza a manera de animal, ¿no? Por no decirlo textualmente, a manera de animal, y vivimos llenos de deseos.
que son inherentes a nuestra naturaleza humana y no podemos quitarnos. Nuestra naturaleza es así, se enoja y desea exterminar a aquel que le hace mal, ¿no? Siempre prevalece el egoísmo, siempre esa naturaleza nos lleva al mal y no nos importa el otro, sino nos importamos solamente nosotros mismos. Así es de que sin el Espíritu Santo en nuestra vida estamos condenados a estar lejos del Señor. Y entonces no es un tema de santificación, sino es un tema de salvación. Si alguien no puede, primeramente tendría que ver si es salvo o no es salvo. Porque muchas veces el deseo es tan grande, es tan fuerte, el deseo del pecado, que no podemos dejarlo. Y entonces, ¿dónde está nuestra salvación? ¿No? ¿Somos salvos? ¿Realmente el Espíritu de Dios mora en nosotros? Vamos a ver ahora a esa palabra de vosotros. Refiere básicamente a esa promesa que tiene aplicación en nuestra vida de salvación, pero también es un deber del creyente. Así que dice Romanos 6, versículos 2, 6, 14, 17, 18, lo voy a poner junto, aunque son versículos separados. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. La carne es el viejo hombre. El viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Tratemos de pensar ahorita, hermanos, en la carne. Tratemos de pensar, hermanos, que aquella práctica que tenían los judíos de destruir en la cruz el pecado, eso es algo que el día de hoy nosotros tenemos que hacer. Crucificar nuestro pecado, colgarlo, terminar con él. Vean lo que dice aquí el apóstol Pablo. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Para que el cuerpo del pecado, ¿qué, hermanos? Sea destruido, ¿verdad? Tenemos nosotros que destruir ese cuerpo del pecado a través de esa crucifixión. Lo decía también nuestro Señor Jesucristo. Tome su cruz cada día. Aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces, aquí escuchemos con claridad, hermanos, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Nosotros tenemos que llevar a esa cruz nuestro pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa gracia bien entendida es poder disfrutar del poder en Cristo para dejar el pecado, para renunciar en él. Eso es la gracia. No una gracia para pecar, no una licencia para pecar, sino una gracia que nos da el poder para decirle no al pecado y poder renunciar a él. Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, erais es tiempo pasado, ¿verdad, hermanos? Aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Amén, gloria a Dios por el Señor. Gloria a Dios por el Señor. Qué hermoso poder escuchar estas palabras. Que podemos obedecer de corazón, hermano. Algo que antes no podíamos, ahora sí podemos. Pero gracias a Dios, hasta Él lo reconoce, ¿verdad? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado. Esa es la gracia, el ser libertados del dominio del pecado, del señorío del pecado, del reinado del pecado, y veniste a ser siervos de la justicia. Pues qué maravilloso que finalmente por el poder del Espíritu Santo podamos renunciar e ir de gloria en gloria venciendo el pecado. Pero es necesario, como dice aquí el texto, ¿verdad? Que nuestro viejo hombre, o sea, el pecado, sea crucificado. De hecho, es un evento que ya ocurrió, ¿verdad? En una sola vez ya ocurrió.
Y ese poder el día de hoy lo tenemos. Pero como decía yo, queda el remanente, queda esta carne en este cuerpo, que es un instrumento del pecado. El cuerpo es un instrumento del pecado, hermano. Así como puede ser un instrumento de justicia, también nuestro cuerpo es un instrumento que usa el pecado para que hagamos las obras de la carne, para que hagamos sus obras. Entonces no vamos a poder, siempre tenemos que estar luchando, peleando contra el pecado, y solamente por ser capacitados por el Espíritu Santo podemos vencerlo. Muy bien. También hay una frase, la de el Espíritu, que se refiere a la causa principal y se refiere al medio por el cual podemos cumplir con este deber. Dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Si nosotros el día de hoy hacemos las cosas por miedo al sufrimiento, por miedo a las consecuencias, por miedo a las consecuencias del pecado, y nosotros tenemos temor y hacemos todo porque no deseamos un mal para nuestra vida presente o futura, entonces no somos salvos, hermano. La salvación se da solamente cuando hacemos las cosas no por temor, sino por amor, por gratitud. Aquí lo dice muy claramente, ¿no? No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué, hermanos? En temor. Sí, estamos leyendo, hermanos, Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ¿verdad? No, no es agradable hacer las cosas por temor. Dice Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En qué nos ayuda, hermanos, el Espíritu? En nuestra debilidad. Somos débiles, pero tenemos nuestro ayo, tenemos nuestro ayudador, tenemos nuestro Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso dice Romanos 9:30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Nosotros sabemos que todo el pueblo judío no lo alcanzó, ni los gentiles, ¿verdad? Nadie puede alcanzar la justicia, como decíamos, esa justicia pura, ¿no? No entintada con nuestro egoísmo. ¿Cuántas veces hemos hecho un bien, pero ese se va desvirtuando? Por ejemplo, en el amor, a veces el amor se va trastornando en lujuria, hermano, ¿no? Ahí está prevaleciendo el egoísmo. ¿Cuántas veces como padres queremos satisfacer a nuestros hijos en sus necesidades económicas y sin embargo, con el tiempo, ese acto noble de un padre a sus hijos se vuelve avaricia? Y ahora queremos lujo, ¿no? Como una buena intención se trastornó por nuestra naturaleza en una realidad más fuerte, el pecado. Así somos, hermano. Así somos sin nuestro Señor. Se va trastornando todo, hermano. Así es de que, por eso dice, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Pues no, ¿verdad? Romanos 9:31 habla de Israel ahora. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Romanos 9:31, lo repito, mas Israel que iba tras una ley de justicia, ¿qué, hermanos? No la alcanzó. Lejos del Señor no podemos hacer nada, sin su Espíritu no podemos hacer nada. Ningún hombre lejos del Señor puede hacer lo justo. Siempre ese egoísmo prevalece, siempre ese egoísmo es el que nos lleva hacia la verdad, al final, ensuciar el bien que hay en nosotros. Aunque estamos hechos a su imagen y semejanza, nuestra naturaleza caída prevalece lejos de él.
Por eso dice Romanos 9:32. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces, no iban por fe, no lo hacemos por fe, lo hacemos por egoísmo, por cumplir, ¿verdad? El legalismo, el fariseísmo, no son cumplir con la ley por fe, es por una propia rectitud, ¿verdad? Es que yo cumplo, pero no es gratitud, no es fe. Y bueno, estas cosas, hermanos, tenemos que empezar a ver realmente nuestra triste realidad. Quizás este mensaje del día de hoy sea algo que nos sensibilice para darnos cuenta de nuestra naturaleza real, que aunque nos pensemos bueno, no, hermanos, hay mucho egoísmo que prevalece, seguimos cayendo, siempre vamos a estar en este cuerpo, ¿verdad? Que es un instrumento del pecado. Y pues bueno, pensar diferente lleva a una religión falsa. La moral es conocer una ley y la religión es conocer a una persona. La religión correcta es conocer a una persona. La gente por conocer la ley y tener valores morales no la hace poder cumplir con ella. Pero si conocemos a una persona, si conocemos a Cristo, si conocemos el amor y tenemos una relación con Él, entonces podemos vivir diferente, ¿no? A través de su poder. Como manifestaba, pues la carne es esa naturaleza inherente, ¿verdad? Que nosotros tenemos, que nos lleva una y otra vez a buscar el yo primero, ¿verdad? El poder hacer las cosas para mi beneficio y para no sufrir algún perjuicio. Es nuestra motivación. Pero cuando entramos en esa nueva relación con nuestro Señor Jesucristo, ahora las cosas no es por que se hagan por temor, sino por amor y por gratitud, ¿no? Eso es lo que sana realmente, el poder darnos cuenta de que no importa lo que tengamos, muchas veces hemos escuchado, los ricos son pobres porque solamente tienen su riqueza, ¿no? Pero tienen muchas preocupaciones, muchos dolores de cabeza. Y en cambio, puede ser que alguien solamente tenga un poco de pan y agua en su mesa, pero en paz, ¿no? Eso es mucho más valioso y hay amor en su hogar, hay tranquilidad, es rico. Así es de que, bueno, pues esta frase, ¿verdad?, que nos ayuda a entender que mortificar las obras de la carne es un deber que tenemos como cristianos. Pues muy bien, hermanos, significa entonces que tenemos que ir en contra de nuestra tendencia natural, en contra de nuestra tendencia pecaminosa, y que no sean oscurecidos esa bondad, ¿verdad?, que nos aleja de la santidad de Dios, que no sean oscurecidos por nuestro egoísmo todavía, la misericordia y la santidad que podamos tener. Muy bien, ¿y cuáles son las obras de la carne? Nos lo explica Pablo otra vez, ahora en Gálatas 5, 19, 21, y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, ya hablábamos del adulterio en un inicio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto para que como ya os he dicho antes, de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces estas cosas son las que produce la carne. Y tendríamos que ser muy sinceros, hermanos, si en nuestro corazón está todavía algo de esto. Ya no nos enojamos, ya no nos peleamos, ya no tenemos celos. Wow, son preguntas difíciles. O la envidia, ¿verdad? Aquí en Gálatas 5:21 habla de la envidia. Ya no deseamos nada de lo que tiene alguien más. O no miramos con deseo a la mujer del prójimo.
Dice aquí, ¿verdad? Hablando acerca del adulterio, aquel que mire con deseo a la mujer de su prójimo ya adulteró en su corazón. Son preguntas que hoy nos tenemos que hacer y darnos cuenta si el día de hoy pues estamos todavía en la carne, y pues es algo bien difícil. Francamente, creo yo que todo el tiempo estamos pecando, ¿verdad? A lo mejor ya no lo practicamos, pero todo el tiempo estamos en este cuerpo de muerte, ¿verdad? En este cuerpo caído, y tenemos que luchar, tenemos que alejarnos de las cosas. Por eso decía que tal vez valga la pena hacer un estudio de cada uno de los pecados, ver cómo es una espiral descendente hacia la muerte, porque muchas veces apapachamos todavía el pecado porque no vemos la gravedad del daño que nos hace. Sería muy bueno ver el daño de la lujuria, a dónde lleva, ¿verdad? El daño de la avaricia, en qué acaba, el daño de la envidia, el orgullo, en qué termina, ¿no? ¿Cuál es el fin? Para que no nos seduzca tanto, diciéndonos con el placer inmediato, ¿verdad? Así es de que tenemos que ver que son obras externas graves las que quizás no tengamos, pero internamente tenemos todavía incidencia en el pecado a nivel mental, a nivel corazón, y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, ¿no? Francos, y darnos cuenta que ese deseo pecaminoso no controlado es lo que produce tales obras, ¿verdad? El hecho de que tengamos no solamente que quedarnos con el pensamiento y con el deseo, sino ahora hacerlo, ¿no? Un deseo no controlado, un pensamiento no controlado nos va a llevar a las obras de la carne. Ya no es pensamiento, ahora es obrar. Pero el Señor es muy claro, ¿verdad? Aquel que mire con deseo ya adulteró en su corazón. Él ve nuestros corazones. Y entonces, ¿cuál es nuestro deber? Lo más importante, pues, es recordar esta parte, ¿verdad? Es como matar, hablábamos de crucificar la carne, no sé si lo recuerdan, hermanos, que es lo que tenemos que hacer. Para matar un animal, para quitarle su fuerza, es necesario, ¿verdad? Detenerlo, aprisionarlo, como era en ese tiempo, ¿verdad? Crucificarlo, crucificar nuestro cuerpo, crucificar la carne, estar juntamente crucificados con Él, juntamente crucificados con Él, para que ya no viva ese cuerpo de muerte, que ya no viva esa carne, ¿verdad? Solamente ese viejo hombre que es el pecado, crucificarlo. Volvamos a repetir Romanos 6:6. Lo volvemos a repetir por segunda vez en este mensaje. Siendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué, hermanos? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces nos manda, ¿verdad? Que crucifiquemos el viejo hombre, que crucifiquemos la carne, que ya no viva ese cuerpo de pecado, que lo destruyamos juntamente con él en la cruz. No sé si ustedes lo habían visto así, hermano. Yo al estar estudiando este tema, pues lo pude ver, ¿verdad? Quería el Señor que crucificáramos el pecado. Nos llama al arrepentimiento, como lo vimos al inicio, y ahora muy claramente nos dice que crucifiquemos al viejo hombre junto con él, el pecado, para que ese cuerpo de pecado sea destruido. Y habla de lo que ocurrió, ¿verdad? Que es algo que ya sucedió en Gálatas 5:21. Pero los que son de Cristo, ¿qué dice, hermanos? Han crucificado la carne. ¿Oyeron? Han crucificado la carne. No lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra de Dios. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado. La crucifixión es buena, pero del pecado, ¿no? Con sus pasiones y deseos. Y en Gálatas 6:14 dice, pero lejos estoy de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Se dan cuenta de las últimas palabras? Todo lo que ofrece el mundo es muy seductor, es muy poderoso. ¿Qué fue lo que le enseñó Satanás a Cristo? Le enseñó el mundo.
Y le dice, todo esto será tuyo si te postras y me adoras. Le enseñó el mundo. ¿Y qué dice aquí Pablo? Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Qué grandes palabras. Renunciar a todo lo que el mundo ofrece. Y dice él, si saben contar, no cuenten conmigo. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No solamente el pecado que se ha destruido en la crucifixión de la carne, sino también el mundo. El mundo me es, ¿qué, hermanos? Crucificado. El mundo me es crucificado. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Qué tremendo. Pues muy bien, amados hermanos, creo que debo de hacer una pausa hasta aquí, ¿verdad? Para no extenderme. Me faltaba poquito, pero el tiempo hay que respetarlo. Pero creo que hemos avanzado bastante en este tema. Y bueno, continuaremos. Como les decía, la idea es hacer una serie de este tema, una serie que nos va a llevar como 3 meses, ¿verdad? 12 capítulos tiene el libro y pues estaremos con el favor de Dios y de la iglesia, de nuestro pastor, ¿verdad? Siguiendo con este tema. Y pues bueno, hasta aquí le dejamos el día de hoy. Hermanos, les quisiera invitar a que me acompañen ahora.